Es difícil realmente decir qué tan importante es un día especial cuando uno considera ese día diferente a todos los demás días. Tal vez cuando celebramos la Navidad mencionamos que ese es un día tremendamente especial. Pasado mañana vamos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo y seguramente que diremos es un día tremendamente especial. Pero este día, hermanos, el día que estamos celebrando, el día de hoy, el día que estamos conmemorando el día de hoy, es un día único en todo el año. Y hace 2000 años o alrededor de 2000 años se llevó a cabo un evento histórico, y digo histórico porque es algo que libros que no son la Biblia registran aquel evento. Historiadores tan reconocidos como lo fue Flavio Josefo en su tiempo, Eusebio un poquito más tarde, y otros más hablan de este día. Incluso algunos, como el caso de Flavio Josefo, que no era cristiano, era un judío que no aceptaba que Jesucristo fuera el Mesías, sin embargo habla de este evento también. Por lo tanto, es un día registrado en la historia, pero más allá de lo que digan los libros de historia, la trascendencia personal, teológica que tiene para nuestra vida, para nuestra existencia, no solamente en esta tierra, sino para nuestra existencia por toda la eternidad, lo hace un día único en ese sentido. Hace ya no me acuerdo si 2 o 3 domingos, pero hace no muchos domingos, yo estuve predicando, y espero que alguien lo recuerde, sobre Primera de Corintios capítulo 13. Espero que alguien recuerde. Fueron un par de predicaciones sobre este capítulo. Y en Primera de Corintios capítulo 13, la palabra nos describe. ¿Qué nos describe? Primera de Corintios 13. El amor. Nos describe el amor. Un amor no humano, sino el amor divino, al que en griego se le llama ágape o agape. Ahí se nos dice en 1 Corintios 13 que no importa cuántos dones espirituales tengas, no importa cuánta fe poseas, no importa cuán generoso seas, en otras palabras, no importa qué tan bueno te sientas, si no tienes amor, no te sirve de nada, no eres nada. También nos dice en este mismo capítulo de 1 Corintios 13 que ese amor del que nos habla ahí, ese amor que describe ahí, es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y nos dice también que ese amor nunca deja de ser, incluso que es mayor que la fe y que es mayor que la esperanza. Y alguien podría alegar por ahí, alguien podría decir, bueno, esas son palabras muy bonitas, esa es una parte teórica, es una parte hipotética, es algo que se dice únicamente. Sin embargo, la lectura que hemos hecho el día de hoy en el Evangelio según San Juan, la lectura que acabamos de hacer hace un momento, nos permite ver el amor en acción, el amor llevado al extremo. Como siempre tiene uno que ponerle algún título a las predicaciones. Bueno, el título que yo le puse a esta es Amor en extremo. Porque verdaderamente el amor que vemos reflejado en esta narración, que probablemente Juan es el que haya escrito este Evangelio, en esta narración que nos hace, es un amor al extremo. Y yo quisiera tocar solamente 3 puntos sobre aquel que demostró ese tipo de amor, sobre aquel que demostró esa clase de amor que acabamos de leer hace un momento. Él era el rey, Él es el rey. Unos días antes había sido recibido en Jerusalén como tal. Unos días antes la muchedumbre, las multitudes, la gente decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y por lo tanto era ese rey el que estaba yendo a la cruz del Calvario. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz alrededor del año 29 tal vez de nuestra era es un parteaguas en la historia de la humanidad. Ese evento que estamos conmemorando el día de hoy partió la historia en antes y después.
hasta los ateos y hasta los que no creen en Dios saben que hoy estamos en el año 2026, ¿verdad? Y si alguien pregunta, ¿y 2026 de qué? Todo el mundo dice 2026 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, hay un parteaguas, incluso la forma de medir el tiempo, pero no solamente la forma de medir el tiempo, porque alguien puede decir, bueno, los judíos lo miden de otra manera, los musulmanes de otra manera. No solamente en cuanto a la forma de medir el tiempo, es un parteaguas en la historia espiritual de toda la humanidad. La cultura que está alrededor de todo el mundo fue transformada a partir de ese momento. La vida de miles y miles y millones de personas fueron transformadas a partir de ese momento. Y hermanos, no importa cuánto se haya predicado, cuánto se haya escrito, cuánto se haya pintado, cuánto se haya esculpido, cuánto se haya escenificado acerca de este evento, cada vez que lo leemos en la palabra inspirada por Dios, es impactante. A mí me impacta. Por necesidad he tenido que leer este pasaje muchas veces en los últimos días, y cada vez que lo leo me impacta lo que allí se narra. Es, junto con la resurrección, el evento más trascendente en la historia del cristianismo. Así que tratar de predicar sobre ello en unos cuantos minutos es por lo menos una arrogancia inmensa, es imposible. Así que por lo tanto yo voy a tratar solamente de tocar algunos puntos muy concretos sobre este pasaje. Por ejemplo, yo voy a tener que omitir toda la narrativa que el Evangelio de Juan nos da, comenzando en el capítulo 18, versículo 3. Ustedes sí lo pueden buscar por ahí en su Biblia. Y tenemos que omitir sobre la traición de Judas, sobre el arresto de Jesús. Habrá que dejar fuera también el infame e ilegal interrogatorio que Anás y Caifás hicieron al Señor Jesucristo. Habrá que dejar afuera también la negación de Pedro. Habrá que dejar afuera también el interrogatorio de Poncio Pilatos. Interesantísimo ese interrogatorio que Pilatos le hace al Señor Jesucristo. La continua humillación a la que fue sometido y la cobarde entrega que finalmente Poncio Pilatos hace de Jesús a la muchedumbre, a los judíos que gritaban a coro: crucifícale, crucifícale. Así que, retomando el verso 16 en el que comenzamos nuestra lectura hace un momento, dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Hermanos, desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta su ascensión a los cielos, no hay un solo evento que haya ocurrido, no hay un solo detalle en la vida del Señor Jesucristo que haya sido casual, que haya sido sin importancia. Cada uno de ellos tiene un significado. Cada uno de los registros que quedan de los evangelios y después en las epístolas de la vida del Señor Jesucristo tiene un sentido, tiene una interpretación, tiene una profundidad, y les digo que es imposible tratar de hablar de cada uno de ellos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, llevó cargando su cruz a un lugar afuera de la ciudad de Jerusalén. Lo acabamos de leer hace un momento. No solamente porque esa era la costumbre de los romanos. ¿Por qué creen que los romanos acostumbraban a crucificar a la gente afuera de las ciudades y en los caminos? ¿Por qué pueden ustedes pensar? No, a los romanos no les interesaba mucho la contaminación, la verdad. ¿Por qué creen que los crucificaban fuera de las ciudades? ¿Por qué más? Como un ejemplo, perdón, es que a veces no vivo de repente. Exactamente, así es, era un lugar público, era un lugar donde la gente pasaba por ahí, sí, era un lugar donde circulaba más gente, no estaba dentro de las murallas de una ciudad, entonces servía como una forma de exhibición. Y en el caso de los judíos, como decía Carito, correctamente, ellos no querían que se contaminara la ciudad con un sacrificado ahí adentro de ella. Así que ese fue, digamos que el motivo humano por el que a Jesús no lo crucificaron adentro de las
ciudad, sino en un camino. Pero sin embargo hay un propósito que viene de parte de Dios en esto. Fíjense que en la ley mosaica, en la ley de Moisés, ustedes leen en Levítico capítulo 16, versículo 27, dice respecto al sacrificio ofrecido en el día de la expiación. Voy a leer lo que dice ese versículo. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. No hay tiempo para revisar todos los detalles de estas similitudes, pero tiene todo que ver con lo que dice Levítico 16, 27, el por qué aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo tuvo también que, cumpliendo la ley, morir afuera de la ciudad, fuera del campamento. Y fíjense que ese mandato del Levítico 16, 27 lo interpreta también el autor de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 11 y 12, también lo leo. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesucristo, simbólicamente, desde el punto de vista legal judío o legal mosaico, es el Cordero de Dios. El mismo Cordero que era ofrecido en la expiación, y el día de la expiación, y que tenía que repetirse ese sacrificio año tras año, anunciando solamente el verdadero y único sacrificio de Jesucristo. Ese Cordero, que es el Señor Jesucristo, tuvo que cumplir con todos esos requisitos que la ley ya marcaba. Y gracias a Dios, porque en el Nuevo Testamento y en varios libros, varias cartas del Nuevo Testamento, vamos teniendo la interpretación de algunos de esos pasajes, como en el caso del libro de Hebreos. Bien, fíjense que de acuerdo con hallazgos arqueológicos que coinciden con la tradición cristiana, el Señor Jesucristo llevó no la cruz completa. Ahí generalmente ahí sí hay un error de interpretación de los pintores, de los escultores, de todo esto y de las películas donde vemos al Señor Jesucristo arrastrando la cruz. La cruz romana, otra vez hablando de hallazgos arqueológicos y de hechos históricos, la cruz que usaban los romanos llegaba a pesar alrededor de 130 a 140 kilos, más o menos. Medía de altura entre 3 y 4 metros aproximadamente. A ver, aquí tenemos como 4 metros, hermano Silvio, que es bueno para calcular así las distancias. ¿Sí? 4.15, era el hermano bien preciso. Sí. Ok, bueno, entonces imaginémonos, esta era más o menos la altura de la cruz en la que fue clavado nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Sin embargo, los condenados a la cruz, lo único que cargaban era lo que se llamaba patíbulo. El patíbulo era la parte transversal de la cruz. El poste, digamos, ya lo tenían ahí preparado, ya lo tenían fijo. Obviamente lo tenían que desenterrar, lo tenían que acostar para poder clavar ahí a los crucificados. Pero sabemos que el Señor Jesucristo, sabemos con bastante certeza que Él cargó seguramente el patíbulo. De todas maneras era un tronco bastante pesado, probablemente de 40 a 50 kilos de peso aproximadamente, y Él lo tuvo que llevar desde el lugar donde había sido juzgado por Poncio Pilatos, en una fortaleza que se llamaba la Antonia, y a donde generalmente era un fuerte donde estaba Pilato cuando visitaba Jerusalén. De allí hasta un montículo que estaba fuera de la ciudad y que bueno es conocido como Gólgota. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa palabra, un lugar que existe todavía hasta nuestro tiempo. Entonces se sabe que fueron alrededor de 600 metros lo que el Señor Jesucristo llevó la cruz o llevó el patíbulo en esa ocasión.
Este montículo rocoso, el Gólgota que les decía yo hace un momento, existe y está identificado hasta el día de hoy y recibe ese nombre porque Gólgota es una palabra en hebreo que significa calavera, ¿sí? O en griego cranium, suena como a cráneo, ¿verdad? Que es la misma raíz. El monte de la calavera o el monte Calvario, en ese sentido, que tiene que ver con calavera. ¿Por qué se le llamaba así? ¿Por qué le llamaban de esa manera? Bueno, porque es un montículo rocoso, un cerrito rocoso, y de esas rocas que se les hace como agujeros por la erosión, y probablemente en algún tiempo, aunque algunos con bastante imaginación dicen que todavía hay como unos huecos que dieran la impresión de una calavera o de un cráneo. Entonces por eso se le conocía con ese nombre, pero además por algo más, por otro hecho histórico también. En ese lugar no solamente fue crucificado el Señor Jesucristo, en ese lugar murió mucha gente, muchos fueron crucificados, y los romanos eran tan delicados y tan tiernos que dejaban los cuerpos ahí a que se echaran a perder. Hay veces los arrojaban por ahí en un barranco, pero en muchas otras ocasiones ahí se quedaban. Entonces el lugar probablemente estaba con algunos cráneos por ahí, y por todo eso se le conocía o se le daba ese nombre de el Gólgota en hebreo, o el monte Calvario en griego. Era un lugar, hermanos, de muerte. Era un lugar de muerte, tanto por el nombre como por las ejecuciones que ahí se realizaban, y tiene un profundo significado para nosotros, que la muerte fue vencida ahí por el sacrificio voluntario y por el amor extremo del Señor Jesucristo. Podemos decir, la muerte fue derrotada en el lugar de la muerte. La muerte fue derrotada en un lugar que la significaba a ella, que significaba a la muerte. Bien, otro evento significativo es que lo leímos hace un momento también, es que Poncio Pilato, quien por cierto en realidad se resistía a entregar al Señor Jesucristo y a condenarlo, hizo 2 o 3 intentos, bastante débiles por cierto, pero 2 o 3 intentos de no mandarlo a la cruz. Este hombre que se había resistido a crucificarlo, finalmente, y cumpliendo con la ley romana, mandó a poner un letrero arriba de la cruz de Jesucristo. Ese letrero no fue exclusivo para Jesús, era la forma que tenían los romanos para decir por qué estaban crucificando a esa persona. ¿Qué había hecho? Se había matado, se había robado, se había traicionado al emperador de Roma, o qué había hecho. Y entonces Poncio Pilato mandó a hacer el letrero, en el caso del Señor Jesucristo, que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ustedes han visto en algunos, sobre todo en los panteones se ve mucho, y en otros lugares también, donde ponen alguna cruz y luego arriba de la cruz dice INRI, ¿verdad? Bueno, ese INRI son las siglas en latín de esta expresión que acabo de mencionar: Jesus Nazareus, Rex Iudeum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ese es el significado de INRI. No tiene mucho que ver con los panteones ni nada de eso, pero si ustedes van a un panteón van a encontrar ahí varias cruces que dicen INRI, y probablemente la mayoría de las personas no saben qué significa. Pero bueno, ¿qué es lo que sí decía el letrero? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿En cuántos idiomas estaba puesto? En 3, ¿verdad? Estaba en latín, estaba en griego y estaba en hebreo. En 3 idiomas. ¿Cuál sería la intención de Poncio Pilato al ponerlo en 3 idiomas? Bueno, su intención era muy simplota. Él quería que todo el mundo se enterara de la causa por la que estaba siendo crucificado alguien. Y como ahí había gente que solamente leía latín, como los romanos, o gente que solamente leía griego, como muchísimos de los que vivían ahí, o que solamente sabían hebreo, como era el caso de los judíos, entonces ellos se aseguraban poniendo los 3 idiomas. Sí, pero tiene un simbolismo mucho más importante para nosotros.
tiene un simbolismo mucho más profundo. En primer lugar, hermanos, lo que Pilatos sin querer puso ahí fue una verdad del tamaño del universo. Efectivamente, sin que haya sido profeta, y para nada quiero decir que Pilato haya sido un profeta, pero lo que sí ustedes saben y sí podemos afirmar es que Dios muchas veces usa la vida de personas impías, de personas que no tienen nada que ver con Él. Faraón en Egipto fue uno de los casos. Usa la vida de esas personas para Él cumplir con sus propósitos. Y yo creo que Dios usó la vida de Poncio Pilato para cumplir con un propósito de Él, y que Pilato le anunciara al mundo quién era quien estaba siendo crucificado: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Pero al ponerlo en 3 idiomas, nos está incluyendo ahí al mundo hebreo, al cual pertenecía el pacto y al cual pertenecen las promesas y al cual pertenecía el Señor Jesucristo. Lo está poniendo en latín, que era el idioma del imperio predominante en ese tiempo. Prácticamente todo lo que era el mundo conocido en esa época había sido conquistado por los romanos. Yo creo que no llegaron más allá de la India porque ya no nos dio tiempo, pero finalmente era el idioma de ese imperio militar y político, y en griego, que hasta la fecha sigue siendo representación de civilización y de cultura. ¿Qué nos está diciendo esto ahí? ¿Qué nos está diciendo simbólicamente? Jesús es el Rey sobre toda la humanidad, sobre los imperios, sobre los judíos, sobre la cultura, sobre la civilización, sobre el poder militar, sobre el poder político. Él es el Rey. Y eso estaba siendo anunciado en aquel letrero que puso Poncio Pilato. Segundo punto que quiero comentar: el Rey Mesías se identifica con los desamparados. Ese Rey Mesías que estaba en aquella cruz se identifica con los desamparados, con los débiles, y ahorita vamos a ver por qué lo menciono. Pero antes de llegar a ese punto, déjenme decirles que se necesitaron solamente 4 soldados para crucificar al Creador del universo. Aquel cuya fuerza puede mover galaxias, aquel cuya autoridad puede hacer que se calle la tormenta, que se callen los vientos, aquel que tiene todo el mundo y todo el universo en el puño de su mano, fue sometido solamente por 4 soldados romanos. Y esto solo es posible si entendemos que Él fue voluntariamente como oveja que es llevada al matadero. Isaías capítulo 53, a donde habla del siervo sufriente, dice: como oveja fue llevada al matadero, no abrió su boca, no expresó nada, simplemente se dejó llevar. Y es por eso que solamente 4 soldados bastaron para crucificarlo a Él. Pero fíjense que tampoco es una casualidad el número. El número 4, y no quiero meterme en nada extraño ni mucho menos, pero en la Biblia encontramos alguna numerología, algunos números que están relacionados con determinadas cosas. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados que el 3, decimos, es el número perfecto, porque sabemos que la Trinidad está formada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El 7, que nos habla de algo completo, de plenitud, y por eso tenemos 7 días en la semana, y por eso Dios creó todo lo que creó en 6 días y descansó al 7º día. Bueno, en el mismo sentido, muchos teólogos están de acuerdo en que el número 4 es el número que está relacionado con la creación y particularmente con la creación de la humanidad. Ejemplos: bueno, tenemos 4 estaciones en el año, tenemos 4 puntos cardinales. Cuando ustedes leen el Apocalipsis, van a ver por ahí que alrededor del trono, junto al trono de aquel que reina por los siglos de los siglos, hay 4 criaturas que están ahí, y que esas criaturas tienen diferentes rostros, que cada uno de ellos tiene un simbolismo. Por lo tanto, podemos decir que esos 4 soldados romanos
de alguna manera y de una forma simbólica, nos estaban representando también a nosotros. Estaban representando a toda la humanidad, a todas las razas, a toda la raza humana, a todos los pueblos estaban siendo representados ahí. Así que, hermanos, una de las cosas que podemos ir concluyendo con todo esto es que todo estaba bajo el control de Dios. Absolutamente todo lo que estaba ocurriendo. Hasta la cantidad de soldados romanos que estuvieron ahí para crucificar al Señor Jesucristo estaba dentro del propósito de Dios. Es decir, no era Poncio Pilatos el que tenía el control. No eran Caifás ni Anás, ni los principales sacerdotes judíos. No eran aquellos hombres los que estaban al control. Fue Dios siempre quien estuvo en control de todo lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Fue Dios cumpliendo con un propósito redentor, con un propósito de salvación para cada uno de nosotros, para que nosotros no tuviéramos que recibir el juicio de la ira de Dios que justamente merecíamos. Dios al control de las circunstancias, Dios al control de todo lo que está ocurriendo. Y como para permitirnos ver más claramente que Él está al control, todavía en esas últimas horas de vida del Señor Jesucristo, vemos que hay profecías que se cumplen al pie de la letra. Fíjense, en el pasaje que leímos hace un momento, les pido por favor que lo localicen ahí en sus Biblias y que lo sigan con su vista. No se me pierdan, por favor. Estamos en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Juan 19, versículos 23 y 24. Dice así, lo leímos hace un momento. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, y por eso sabemos que eran 4 soldados, ¿sí? Hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y entonces Juan, el que escribe este evangelio, agrega en su comentario de aquellos hechos y dice: esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Aquí Juan está mencionando el Salmo 22, versículo 18. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, es decir, un salmo del libro de los Salmos que habla sobre el Mesías. Salmo 22, 18 dice exactamente así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Yo creo, hermanos, que son como pequeñas señales que Dios va dejando, que Dios va poniendo y que además permite que queden en las Escrituras, la Escritura inspirada, para que nosotros no perdamos de vista que es Él que está haciendo todas las cosas. Que si bien estas cosas se habían anunciado desde, no sé, el libro de los Salmos se escribió aproximadamente, o David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, así que pudiéramos decir, aunque no todos están de acuerdo en que los Salmos tengan precisamente esa antigüedad, pero podemos decir que 1000 años antes de que estos eventos ocurrieran, Dios ya había inspirado al rey David para que escribiera un salmo que seguramente David en ese momento no sabía ni por qué estaba escribiendo exactamente, ni por qué tenía esa inspiración de escribir esas palabras, pero que tenían que ver con este evento del Señor Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Inmediatamente después de esta mención, el autor de este evangelio nos menciona a otras 4 personas diametralmente opuestas a los 4 soldados, pero que estaban también al pie de la cruz. Pero estas eran 4, no soldados, eran 4 mujeres. Pudiéramos decir que eran soldados también, pero otro tipo de soldados. Ellas eran soldados del Señor Jesucristo, 4 mujeres judías y parte del círculo íntimo de Jesús.
y de ellas sí tenemos una clara identificación. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban su madre, o sea, la madre del Señor Jesucristo, María, la hermana de su madre, que no sabemos cómo se llamaba, pero podemos saber que era tía del Señor Jesucristo, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Creo que de ellas cuatro, María, la madre de Jesús, y María Magdalena son ampliamente conocidas y ampliamente mencionadas en el Evangelio. Y aparte había otra persona también ahí. Ahí estaba la representación masculina. Cuando leo esto, bueno, me consuela un poquito cuando en la iglesia veo mucho más mujeres que hombres, porque bueno, al pie de la cruz también eran 4-1, ¿no? Sí, estaban 4 mujeres y estaba ahí un hombre que solamente se describe como el discípulo amado, y suponemos que era Juan, o creemos que era Juan, el autor del Evangelio, o probablemente el autor del Evangelio que ahora conocemos como el Evangelio de Juan. Jesús expresa en su momento de más angustia y de más dolor. Hermanos, él ya tenía horas clavado en la cruz, él ya tenía horas desangrados, ya lo habían azotado, ya le habían dado latigazos. En alguna ocasión lo describí, no lo voy a hacer ahora, cómo eran los latigazos de los romanos. Ya lo había tenido toda la noche en unos juicios falsos y violatorios de todas las leyes, no había dormido en toda la noche, estaba ahí en la cruz, y en ese momento de mayor dolor, de mayor angustia, él expresa su cuidado por los suyos y por el desprotegido. ¿Qué es lo que dice? Si me acompañan por favor al versículo 26, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si recordamos un poquito la historia de María de Nazaret, vamos a recordar que ella se casó con José. No sabemos José qué edad tenía. Sabemos, otra vez por antecedentes históricos, que las mujeres judías se casaban muy jovencitas, así que probablemente María debe haber tenido 14, 15 años aproximadamente, y lo más seguro es que José ya era un hombre más recio, más maduro. No sabemos qué edad tenía, pero a todo el mundo le ha llamado la atención que después de los primeros capítulos de Lucas, José no vuelve a aparecer, no sabemos absolutamente nada de él. Así que hay muchas teorías fundamentadas de que probablemente José ya había muerto, que para la época en la que Jesucristo iba a la cruz, José ya no vivía, y que por lo tanto María era una mujer viuda. ¿Quién era el hijo mayor de María? Jesús, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenía otros hijos también, pero el mayor era el Señor Jesucristo. Una mujer viuda dependía casi exclusivamente del hijo mayor, del primogénito, o del mayor de los varones. Ella siendo viuda, su hijo muriendo en ese momento en la cruz, quedaba social y económicamente desamparada. Y entonces vemos aquí el cuidado del Señor Jesucristo hacia esa mujer desamparada, que además era su madre, y entonces encargándola. ¿Por qué precisamente a Juan? ¿Por qué precisamente a Juan? ¿Por qué no se lo encargó a Pedro? ¿Por qué no se lo encargó a Tomás? O no sé. Para que no pierda el momento. Porque era el que estaba ahí. Era el único que estaba ahí. De los 12, era el único que estaba en ese lugar. Yo no sé si porque era el discípulo amado, yo no sé si porque a lo mejor tuvo menos cobardía que los otros en ese momento, pero era el que estaba ahí. Probablemente si hubiera estado algún otro discípulo, se lo hubiera encargado a algún otro discípulo, pero el que estaba ahí era Juan. Entonces le dice estas palabras: madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. En otras palabras, con un lenguaje más coloquial, lo que le estaba diciendo era: Juan, te encargo a mi mamá. Madre,
Por favor, apóyate con Juan, acércate con él, porque yo sé que él te va a cuidar, yo sé que te va a proteger, yo sé que él se va a hacer cargo de ti. Es lo que vemos en ese momento al Señor Jesucristo haciendo esto, teniendo cuidado de una desprotegida en ese momento. Hermanos, es verdaderamente forzar el texto hasta violentar su sentido, pretender que esas palabras de Jesús en ese momento significan que Jesús estaba nombrando a su madre como madre de la iglesia, representada, según esa interpretación distorsionada, por Juan. Verdaderamente es forzar el texto hasta violentarlo. Uso esa palabra porque es la que usan a veces los biblistas. Violentar el texto es cuando tú forzas al texto a que diga algo que en realidad no está diciendo, que en realidad no quiere decir. Entonces es verdaderamente violentar el texto, pretender, y lo menciono solamente porque es una creencia popular, por lo menos de la religión mayoritaria, el que en ese momento Jesús estaba designando a María como la madre de la iglesia, porque la iglesia estaba representada ahí por Juan. No hay forma en el texto de sacar una deducción así. Hay veces que es ilícito que uno saque algunas deducciones del texto, y se puede hacer. Yo acabo de deducir hace un momento que eran 4 soldados. El texto no dice que eran 4 soldados, ¿sí? Pero ¿qué se dice? Que repartieron su ropa entre 4, ¿sí? Que hicieron 4 partes. Y eso entonces me permite deducir, eran 4 soldados, estaban repartiendo la ropa no en 3 partes o no en 5 partes, sino en 4 partes. Y dice una para cada soldado. Entonces, aunque no mencione, había 4 soldados ahí, hay una deducción que es legítima hacerla basado en el texto. Pero hay otras deducciones que no se pueden hacer de esa manera. Si alguien dice, ahí Jesús le está diciendo, está nombrando a María como madre de la iglesia porque Juan representaba a la iglesia, perdóname, pero estás violentando el texto. Estás haciendo ¿cómo se le llama eso? Cuando le agregamos al texto lo que no dice. Okay. Es una exégesis, exactamente lo que se está haciendo ahí. La exégesis es cuando nosotros extraemos el significado del texto. La exégesis es cuando nosotros le introducimos un significado que el texto no tiene. Bien, la última profecía de la Escritura en la crucifixión se cumple en los versículos 28 y 29. Vayamos nuevamente a esos versículos, por favor. Dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba en una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Fíjense que ahí nuevamente se está cumpliendo con otro salmo mesiánico, concretamente el Salmo 69, versículo 21, a donde dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y aquí hay que hacer un par de declaraciones nada más, declaraciones del significado de las palabras, porque cuando yo leo hisopo en la Biblia, o cuando leo hisopo en cualquier lugar, a mi mente viene inmediatamente un hisopo, que es un palito por aquí así, que tiene un algodoncito en la punta y que a veces indebidamente lo usan algunas personas para limpiarse los oídos por adentro. Aprovecho para hacer consejos de salud: no hagan eso, por favor, ¿sí? Pero bueno, a mi mente viene, eso es un hisopo. Y cuando leo vinagre, pues pienso en lo que luego mi esposa usa para preparar algunos alimentos, que es el vinagre. Bueno, no nos está hablando ni del hisopo en el que pensamos, ni del vinagre en el que estamos pensando tampoco. El hisopo en realidad es una planta, y es una planta que crece en el Medio Oriente. Son arbustos grandes,
eran usados mucho para muchas cosas, incluso en la ley mosaica muchas veces se habla de limpiar con hisopo, porque lo usaban en algunos rituales dentro del judaísmo, pero tenía una particularidad, a veces tenía ramas muy largas, hasta de 40, 50 centímetros. Entonces, seguramente que un hisopo o una rama parecida a la de la planta que se llama hisopo fue la que utilizaron en ese momento cuando el Señor Jesucristo dijo: tengo sed. La otra palabra que les decía que hay que definir un poquito más es el vinagre, porque no se refiere al vinagre que usan ustedes en la cocina, sino más bien era un tipo de vino corriente, muy corriente, muy ácido, y que era el que normalmente usaban los soldados para tomar este vino. Era un vino agrio, por decirlo de esa manera, y que se le conocía como vinagre, o bueno, el nombre griego es otro, obviamente, pero que se ha traducido como vinagre. Era un vino corriente, no era sabroso, de acuerdo con lo que dicen, porque además ese tipo de vino se puede producir todavía. Era un vino agrio y que usaban uno para tomarlo los soldados y otro incluso con algunos efectos sedantes también en algunas personas. Entonces, eso fue lo que ellos utilizaron. Eso es a lo que se refiere el versículo cuando dice: había una vasija llena de vinagre, llena de vino agrio. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, que tampoco era como las esponjas que conocemos, seguramente era un pedazo de trapo, y poniéndola en un hisopo, en una rama de estas, se la acercaron a la boca. Pero bueno, eso solamente para que queden claros esos términos y que no quede como sin entender de qué se trata. Me regreso a lo que es verdaderamente importante, la expresión del Señor Jesucristo: tengo sed. El Señor Jesucristo está expresando ahí su completa y total humanidad. El Señor Jesucristo era un ser humano, igual que tú y que yo, hermano, igual que nosotros. Él era un ser humano, Él era un hombre, 100% hombre. Y un hombre, después de haber estado sometido a todos los castigos, a todo el maltrato, después de seguramente haber sangrado ya por las heridas que se le habían provocado en la espalda, por las heridas que le habían provocado esa burlona corona de espinas que le habían hecho los soldados, y que seguramente hacía que su frente estuviera sangrando, seguramente había perdido bastante sangre, estaba deshidratado y obviamente que tenía sed. Esa expresión me habla de que mi Señor Jesucristo pudo pagar mis pecados en la cruz, porque Él se hizo hombre de veras. Él se hizo humano total y completamente. Él se hizo totalmente como tú y como yo. Él se igualó a nosotros. Filipenses capítulo 2, por ahí de los versos 9 y 10, nos habla de la humillación del Señor Jesucristo. Y dice que Él no tuvo el ser como Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo, se despojó de su divinidad, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y quiso ir a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo era total y completamente humano, total y completamente un ser humano como tú y como yo, que seguramente estaba sufriendo de dolor en ese momento, estaba sufriendo de deshidratación, y lo que expresó fue una necesidad humana: tengo sed. Pero al mismo tiempo que esa expresión nos habla de su condición humana, nos habla de su condición divina, porque está precisamente reproduciendo lo que dicen los salmos, lo que leíamos hace un momento en el Salmo 69, 21. Me pusieron además miel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Otra vez, es Dios el que está al control de los acontecimientos. Es Dios el que está al control de la secuencia de todo lo que va ocurriendo. En el Salmo 22, 15, regresando al Salmo 22 mesiánico que les decía hace un momento, dice también: mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte.
Finalmente, en el versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vemos a este rey Mesías, a este rey que derrotó la muerte, siendo obediente hasta el fin, obediente hasta el último suspiro, obediente hasta el último momento de su vida. Este rey hijo ahora es también obediente al Padre hasta el final, cumpliendo al pie de la letra la voluntad del Padre. Esta expresión consumado es la última de las llamadas 7 palabras. Yo sé que lo tradicional es que el día de hoy se haga un sermón de las 7 palabras, pero si ya de por sí este sermón que estoy presentando ahorita es largo, el de las 7 palabras es muchísimo más largo y difícil realmente de predicar. Pero bueno, este consumado es la última de esas famosas 7 palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz, y el significado de esa expresión es tremendamente profundo. La palabra en griego, cuidadosamente usada por el divino autor de este evangelio, es decir, por el Espíritu Santo, la palabra en griego es tetelestai, una palabra que yo creo que ya todos estamos familiarizados con ella, porque la hemos mencionado muchas veces. Palabra que diferentes traducciones al español han traducido en las Biblias como consumado es, como lo leemos en Reina Valera, pero también en otras, todo está cumplido, consumado está, todo se ha cumplido, se ha consumado, entre otras formas de traducir esta palabra. Pero yo me quiero detener unos minutos nada más, para que nosotros exploremos un poquito cómo se usaba esta palabra tetelestai en los escritos griegos antiguos fuera de la Biblia. Miren, una de las mejores herramientas que tienen los exégetas para entender el significado verdadero de las palabras en griego o en hebreo, pero en este caso en griego, en la Biblia, es buscar esa misma palabra en escritos que no sean de la Biblia, que sean de otros autores de aquella época también, para poder descubrir, la palabra cómo se usaba. Y resulta que la palabra tetelestai tenía por lo menos 4 ámbitos de aplicación o 4 aplicaciones diferentes. Una de ellas era en el ámbito comercial, y en el ámbito comercial se usaba tetelestai cuando un contrato comercial se había cumplido totalmente. Es decir, había algún fenicio que llegaba a vender cosas a algún puerto de Grecia y habían hecho un contrato con algún comerciante, y te voy a traer 200 jarrones de porcelana y tú a cambio me vas a pagar 100 ciclos de plata, por decir algo. Y cuando eso se cumplía, y cuando entonces ya uno entregaba los jarrones y el otro recibía los ciclos de plata, tetelestai era una forma de decir, ok, trato completado, trato cerrado. El segundo ámbito en el que se usaba era en el ámbito militar, cuando una misión se había cumplido completa y exitosamente. Diríamos ahora, o por lo menos lo vemos en las películas nada más, ¿verdad? Cuando alguien dice misión cumplida, cuando un batallón, cuando un pelotón, cuando un ejército o algo tenían que cumplir con una misión y la cumplen al pie de la letra y dicen misión cumplida, tetelestai. Esa era una forma en el ámbito militar también de usar esa palabra. En el ámbito judicial también se usaba. Acuérdense que les estoy hablando de escritos no bíblicos, sino extrabíblicos. Cuando una sentencia había sido ejecutada. Por ejemplo, la que Poncio Pilatos había dictado sobre el Señor Jesucristo, y probablemente cuando se asegura de que los 3 condenados ya están muertos, pudieran expresar también tetelestai. Aquella sentencia se ha cumplido, ha sido ejecutada. Y finalmente, en el ámbito religioso,
cuando un ritual o sacrificio se había hecho correctamente. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento y han leído y se han detenido un poquito más, si son bien pacientes y tienen mucho interés y se detienen bastante en Levítico, en Deuteronomio también, incluso en el libro de Éxodo, van a ver que cada uno de los rituales que tenían que hacer los sacerdotes en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén más tarde, eran tremendamente detallados. La palabra de Dios dice con todo detalle cómo tenía que ser, no sé, un cordero que iba a ser utilizado en el sacrificio, o el macho cabrío, qué características debería de tener. Decía cómo tenía que vestirse el sacerdote para llevar a cabo el sacrificio. Está cada uno de los detalles. Bueno, en el ámbito religioso, cuando un ritual o sacrificio se había hecho correctamente, se usaba entonces también la expresión tetelestai. La idea que da en esos cuatro ámbitos que acabo de mencionar, hermanos, es una sola. Todo se cumplió. Se han hecho las cosas correctamente, se han hecho al pie de la letra, la misión se ha terminado, ya no hay nada más que agregar. Y por eso es que los traductores lo expresan así: consumado es. A mí me parece que es una forma correcta de expresarlo. La forma gramatical, esa es otra cosa, que aparece en Juan 19:30, es un verbo en griego que indica una acción que ha sido completada en el pasado y que permanece completa. Déjenme decirlo otra vez porque no estamos familiarizados con nada de eso. Una acción en el pasado que ha sido completada y que permanece completa todavía. Hay una forma verbal para expresar eso y es la que se ocupa aquí, porque hay otras palabras también parecidas a tetelestai que son parte del mismo verbo. Es una declaración absoluta, no es una descripción, es una proclamación lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Jesús está proclamando en ese momento: consumado es, todo está completo, todo lo que había que hacer ha sido hecho. La segunda parte del versículo tiene también un significado profundo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amados hermanos, a Jesús no le fue quitada la vida, Él la entregó. A Jesús no le fue arrebatada la vida por los hombres que lo juzgaron, que lo condenaron y que lo ejecutaron. Él entregó voluntariamente su vida. No hubiera habido manera de que nadie le arrebatara su vida. Él dijo incluso a sus discípulos: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él es Dios. Y ahí vemos al Jesús divino totalmente, al Jesús divino hecho hombre, entregándose voluntariamente por ti y por mí, entregándose por nosotros, no porque Él tuviera necesidad de hacerlo, pero nosotros sí teníamos una terrible y tremenda necesidad de que Él pagara nuestro pecado. De acuerdo con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús fue crucificado a la hora tercera, 9 de la mañana para nosotros, y murió a la hora novena, 3 de la tarde para nosotros. Aproximadamente 6 horas. Un tiempo inusualmente corto para una crucifixión romana. Ahora que estaba yo preparando ese mensaje, estaba leyendo un poquito más al respecto, y se habla de que típicamente los crucificados morían en un periodo, dependía de muchas cosas en cuánto tiempo morían, pero había quienes tardaban 3, 4, 5 días para morir. Estaba diseñado para ser una muerte cruel, dolorosa y lenta. Ellos no querían que se murieran enseguida. Ellos querían que se prolongara el ejemplo que querían que vieran el resto de las personas, y además el sufrimiento que estaban padeciendo esas personas. Sin embargo, el Señor Jesucristo muere en un tiempo inusualmente corto para un crucificado, solamente 6 horas. Hasta eso estaba bajo el control de Dios. ¿Saben qué ocurría generalmente a esa hora en el templo de Jerusalén? Más o menos a esa hora, el sacrificio vespertino.
el sacrificio de la tarde. En el templo de Jerusalén se llevaba a cabo un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Era la hora en la que ya en poquito tiempo, en un par de horas más, iba a comenzar a caer el sol y se iba a terminar el día para los judíos. Entonces, hasta la hora es algo que tenía determinado Dios. No murió cuando los romanos quisieron, no murió cuando los judíos quisieron. Es más, los judíos no querían que fuera la fiesta de los panes sin levadura, no querían que fuera en la Pascua. Ellos decían, no, en la Pascua no, porque hay mucha gente. Pero tenía que ser en la Pascua, porque eso es lo que Dios había determinado. Hermanos, y con esto voy concluyendo, ¿qué significado tiene para nosotros esta historia que les acabo de compartir? Esta historia que ustedes han leído seguramente muchas veces en su Biblia. ¿Qué significado tiene para nosotros esta historia? No me refiero en su sentido histórico, religioso o sentimental. Me refiero al sentido personal e individual. ¿Qué significado tiene para ti esta historia? Miren, tristemente hoy, y probablemente a esta hora, en la Ciudad de México, más concretamente en la alcaldía de Iztapalapa, se está llevando a cabo una representación de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y digo tristemente, porque cualquier representación que nosotros hagamos de este evento glorioso, de este evento único, es degradar este evento. Cualquier representación que hagamos, cualquier actor que pongamos para que represente al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo estaremos degradando a Él. Y estaremos a lo mejor promoviendo que alguien se emocione mucho. Yo estoy seguro que hoy allá en Iztapalapa habrá personas que lloren, habrá personas que se emocionen, habrá personas que no sé qué hagan, pero seguramente que sí se emocionan. Estaba escuchando las noticias que esperan alrededor de 2 millones de visitantes el día de hoy en Iztapalapa, y por eso es que al gobierno le interesa tantísimo promoverlo. Es un evento turístico. Finalmente hay gente hasta de diferentes países que vienen. Yo no sabía, pero lo acaban de nombrar patrimonio intangible, lo que se le dice, de la humanidad, por parte de la UNESCO, a esta representación que se hace en Iztapalapa. Es triste porque hay gente que ahí se emociona, hay gente que ahí llora, hay gente que ahí a lo mejor dice, pero qué terrible los romanos, qué terribles los judíos, qué malos, cómo le hicieron esto al Señor Jesucristo. Y hay hasta cierto aspecto morboso, diría yo, en todo esto. La cuestión es que la emoción pasa, la emoción se desvanece. Pero ¿qué significa para ti, hermano, esta historia? ¿Qué significado tiene en tu vida personal, en tu vida íntima, en tu vida espiritual? ¿Qué significa esto para ti? El que el Señor Jesucristo haya muerto en tu lugar en la cruz del Calvario. Hermanos, ahí en esa cruz debimos de haber estado cada uno de nosotros. Y no lo digo tampoco para provocar ninguna sensación de remordimiento, ni de emoción, ni mucho menos. Pero ahí debimos de haber estado nosotros. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Hace rato cantábamos un himno que habla de eso, que habla de ese glorioso intercambio. Y es un himno bien bíblico porque está expresando una verdad escritural. Hubo un glorioso intercambio. Dios mandó a su Hijo, Dios hizo que su Hijo se encarnara para que se intercambiara con nosotros. Pero no por nosotros en lo global, por nosotros en lo individual, por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo tomó tu lugar para que tú no tuvieras que recibir el juicio de la justa ira de Dios sobre tu vida, para que tú no tuvieras que pasar toda la eternidad sin Dios. Para eso tomó tu lugar. Por eso les decía que este día es tan tremendamente importante para cada uno de nosotros. Y Dios quisiera que este día lo valoráramos, lo atesoráramos, meditáramos en lo que la palabra nos enseña y cayéramos rendidos a los pies de Jesucristo en gratitud.
que cayéramos rendidos a los pies de Dios en rendición total, en gratitud. Hermanos, ¿saben cuál es el propósito de esta historia? El propósito de contar esta historia una y otra vez y otra vez, la misma palabra nos lo dice. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice, estas cosas o estas historias se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Nada de lo ocurrido en esas 6 horas fue producto de la casualidad, ni fue producto de la voluntad de los hombres que lo llevaron a la muerte, sino que todo estuvo dentro del plan perfecto de Dios para que tú pudieras ser salvo, para que tú pudieras tener perdón de tus pecados. No hay nada que le puedas agregar al sacrificio de Jesucristo. No hay nada que ni tú ni yo le podamos agregar. No necesitamos hacer ningún ritual. No necesitamos ahorita, en este momento, hacer ningún ritual en especial. No necesitamos caminar de rodillas a ningún lugar, ni darnos de latigazos, ni hacer ninguna otra cosa. Todo lo que había que hacer, el Señor Jesucristo lo hizo un día como hoy, una tarde como hoy, de hace 2000 años. No necesitas agregarle nada. Lo que necesitas no es agregar, lo que necesitas es abrir tu corazón. Abrir tu corazón al Señor Jesucristo, recibirlo como tu Señor, como tu Salvador, para que ese acto llevado a cabo en la cruz del Calvario ahora tenga verdaderamente ese efecto redentor en tu vida, para que tu vida pueda pasar de la oscuridad a su luz admirable, como dice su palabra. Oremos, hermanos. Amado Dios, bendito seas, Padre, bendito seas, Señor, porque nos has permitido en esta hora acercarnos nuevamente a la verdad de tu palabra. Nos has permitido, aún de una manera imperfecta, de una manera superficial, pero recordar nuevamente ese evento glorioso en el que tú te entregaste voluntariamente por nosotros, en el que tú nos diste vida entregando tu vida, en el que tú derrotaste la muerte para siempre y ganaste para nosotros la vida eterna. Señor, ¿qué podríamos decir? ¿Qué pudiéramos agregar nosotros? ¿Qué pudiéramos hacer sino únicamente decirte gracias? Gracias, Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora podemos entender que solamente por medio de Jesucristo podemos tener salvación, que solamente por medio de Él tenemos esperanza en esta vida. Señor, te adoramos en esta tarde. Te adoramos con todo nuestro corazón. Señor, quisiéramos tener las palabras adecuadas para expresar nuestra gratitud, pero por favor, permite que si no tenemos esas palabras adecuadas, que sí nuestro corazón te pueda expresar nuestra gratitud y nuestra adoración. Te pedimos, Señor, que en este día tú transformes la vida de aquellos que tú quieras salvar, de aquellos que tú quieras transformar. Señor, que tu sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario hoy nos alcance a cada uno de nosotros y nos traiga vida y vida en abundancia. Gracias por este tiempo, Señor. Oramos a ti en tu nombre precioso. Amén.